El plan del gobierno para enfrentar al fenómeno del Niño tiene 5 etapas. La primera, de monitoreo de riesgos, ya está en marcha. Fuerzas navales de Ecuador y Perú compartirán embarcaciones y logística para rescatar posibles víctimas del Niño. Televistazo revisó la base de datos de la justicia para conocer el récord judicial de los vicepresidenciables. Segunda entrega de nuestra serie, ¿qué harán los presidenciables frente al desempleo y subempleo? Militares custodian el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil ante la inseguridad y corrupción. Las enfermedades respiratorias se triplicaron en Quito a causa de virus de temporada. Buenas noches, hoy es martes 27 de junio de 2023. Bienvenidos a Televistazo Estelar. El plan ante el fenómeno climático que se aproxima al Ecuador está listo. Fenómeno del Niño. Las alertas en el mar. El proyecto para enfrentar al fenómeno del Niño desarrolla la etapa inicial de monitoreo de riesgos. La Secretaría del ramo cuenta con $7 millones adicionales a su presupuesto para la compra de kits de asistencia humanitaria. Han ubicado 100 espacios que podrán funcionar como albergues. Adriana Bermeo con el reporte. El plan para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño que puso en marcha el gobierno nacional está compuesto por 5 fases: monitoreo de riesgos, mitigación, preparación de respuesta y reconstrucción. La etapa 1 ya está en desarrollo. Implica la planificación de acciones, compra de materiales y capacitación al personal para atender las necesidades que surjan en la emergencia. La Secretaría de Gestión de Riesgos establece al menos 100 puntos ubicados en la costa que funcionarán como albergues. $7 millones están asignados para adquirir bienes de asistencia humanitaria. Alimentos para 15 días, limpieza familiar e higiene familiar. Son kits que ya están con normas y estándares internacionales también para que puedan ser entregados a la población. En el plan se han previsto 2 escenarios posibles sobre la intensidad con la que llegue el Niño. El primero es moderado y el segundo moderado fuerte, que implica que las precipitaciones sean 56% más abundantes que en 1997. Los cantones con mayor afectación serán aquellos por debajo de los 1.500 metros de altura, como Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Durán y Babahoyo. Capacitaciones a los municipios para que puedan mejorar su nivel de evaluación de daños. Recordemos que los primeros respondedores son los municipios. De la etapa 2 a la 5, que implican la mitigación hasta la reconstrucción, se aplicarán a medida que avance la emergencia según el gobierno nacional. Para la ejecución del plan estratégico está previsto instalar 7 mesas técnicas que atenderán problemas de agricultura, transporte y vialidad, salud, producción y comercio, vivienda y agua y saneamiento. El archipiélago de Galápagos está en la primera línea de impacto del fenómeno del Niño. Pero ¿cómo afectaría a las especies endémicas y a los habitantes? Alberto Luna lo explica. La riqueza biológica y la biodiversidad de las Islas Galápagos están en riesgo por el Niño. Los estudios de la Administración Oceánica de los Estados Unidos pronostican que este año el fenómeno será intenso. La Universidad San Francisco de Quito cuenta con una extensión en Galápagos. Desde ahí se monitorean las condiciones oceanográficas del Pacífico. En las últimas semanas se evidenció que la temperatura superficial del agua está 3 grados por encima del promedio, un indicador de la fuerza que tomaría el fenómeno a finales de año. Galápagos está justo en la primera línea de fuego, literalmente, para lo que es un evento del Niño. Y en este caso, toda la biodiversidad, es decir, los grandes cardúmenes de atunes, las algas de las cuales dependen las iguanas marinas, todo esto desaparecen. En 2015, cuando el Niño fue intenso pero su duración fue corta, se colocaron satélites en tiburones ballena para analizar el fenómeno natural. En el Consejo de Gobierno de Galápagos alistan el plan de prevención. Hemos activado las mesas técnicas para que empiecen a trabajar. En cada reunión, cada 15 días hacemos seguimiento, aspiramos más bien también concientizar a las personas, empezar a capacitar a los que están viviendo en zonas de riesgo de que cuando nos impacte el fenómeno del Niño muy probablemente van a ser ubicados.
La preocupación radica en que en el fenómeno del Niño de los años 97 y 98 se inundaron sectores que antes eran inhabitados y donde ahora hay casas construidas. La población en Galápagos se incrementó en aproximadamente 30,000 habitantes. Fuerzas navales de Ecuador y Perú anunciaron acciones conjuntas para enfrentar al fenómeno del Niño. Compartir personal en operaciones de rescate es uno de los acuerdos, como informa William Young. Es la cuarta edición de este encuentro binacional. Este año las discusiones giran alrededor del fenómeno del Niño y cómo enfrentarlo de forma conjunta, tomando en cuenta que las costas de Ecuador y Perú soportarán el mayor impacto. Uno de los compromisos es compartir recursos, es decir, personal, embarcaciones y logística para operaciones de rescate de damnificados en zonas inundadas. Y en esta cita ya lo coordinan. Efectuar búsquedas, rescates, salvamentos y realizar intercambio de información que nos va a permitir actuar de manera coordinada y obtener una mejor respuesta ante cualquier evento que se pueda dar. Tenemos un trabajo muy interesante el que se da entre Puerto Bolívar y Zorritos. Y no solo en las poblaciones costeras, también en áreas limítrofes de la Amazonía en casos de desbordamiento de ríos. A eso se suma el cruce de información de sus organismos de monitoreo oceanográfico para alertas tempranas. Otro de los temas discutidos por ambas armadas en este encuentro es la coordinación de operativos contra el narcotráfico. Revelaron que Inteligencia Naval identificó nuevas rutas usadas por lanchas rápidas que salen con droga desde Ecuador, navegan hasta Perú para burlar los controles marítimos y luego vuelven al norte rumbo a Centroamérica. Es posible que esto sucediendo, tenemos información reservada. Durante el 2022, la Fuerza Naval Ecuatoriana decomisó 30 toneladas de cocaína. A diferencia de los candidatos a la presidencia de la República, la mayoría de vicepresidenciables tiene su récord legal limpio, sin denuncias en la Fiscalía ni procesos penales. Jacqueline Rodas con la nota. En los registros de la Fiscalía y la Función Judicial, la candidata a la vicepresidencia Verónica Abad, que conforma binomio con Daniel Noboa, aparece como sospechosa de un accidente de tránsito con daños materiales en el año 2012. Además, hace un mes la demandaron en Cuenca por no pagar una deuda de $10,400 que le prestaron con una letra de cambio. Al vicepresidenciable del correísmo Andrés Arauz, la Fiscalía le abrió una indagación en 2021 por delincuencia organizada, luego de la visita del fiscal colombiano, quien entregó información encontrada en el computador de alias Uriel, jefe guerrillero del ELN, sobre una supuesta contribución de $80,000 a su campaña, cuando participó por la presidencia. Hasta la fecha sigue en investigación previa. También aparece una denuncia presentada en Ibarra en 2016 en contra de Arauz y otros 4 funcionarios públicos. Según el denunciante, entregó dinero para el pronto desembolso de $800,000 que le debían por desalojarle de su propiedad para construir Yachay, pero lo estafaron. Un año después, la denuncia se archivó. Linda Romero, compañera del presidenciable Bolívar Armijos, únicamente registra una contravención de tránsito en 2016 por circular en un vehículo sin placa. Las demás candidatas a la vicepresidencia, Erika Paredes, Diana Jacome, Andrea González, Luz Marina Vega y Nori Pinela, tienen su récord legal limpio. No registran denuncias, demandas ni procesos penales. El Consejo Nacional Electoral emprendió una carrera para realizar todas las contrataciones que requieren los comicios de agosto. Francisco Garcés indica que el CNE tiene la mayor parte del presupuesto y ya firmó 2 de los principales contratos. Organizar las elecciones requiere de la firma de decenas de contratos de provisión de bienes y servicios. En un proceso normal esto se cumple durante un año, tiempo que se redujo a 3 meses para estos comicios. El CNE ya cuenta con $51 millones de los 82 que costarán las elecciones y empezó a evacuar los contratos más grandes. 2 de ellos ya están adjudicados al Instituto Geográfico Militar
es el de impresión de papeletas por 4,5 millones de dólares y el de elaboración de las fundas con los documentos electorales por otros 4 millones de dólares. Ambos servicios fueron requeridos por régimen especial, es decir, un sistema simplificado que permitió adjudicarlos en 5 días. En cambio, el contrato para el armado de los kits electorales que se distribuyen a cada junta receptora del voto se hace por la modalidad normal. Tiene un presupuesto de 4,7 millones de dólares. Fue publicado el 22 de junio y se espera adjudicarlo el 5 de julio, es decir, en un proceso de 13 días, cuando normalmente este tipo de contratos puede demorar entre 30 y 40 días por los pasos establecidos en el sistema de compras públicas. Y obviamente la respuesta de CERCOT ha sido también muy ágil para ir atendiendo las necesidades que vamos planteando para estos concursos públicos. Además de contratar personal para las delegaciones de todo el país, los otros 2 contratos más grandes son con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el traslado de materiales y el resguardo de las elecciones. Hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no ha necesitado declarar en emergencia una compra, adquisición o contratación de bienes y servicios para efecto de agilitar. Estamos enmarcados en la ley y cumplimos con todos los requisitos que exige CERCOT para que llevar adelante una contratación. La declaratoria de emergencia para alguna contratación está en las posibilidades, pero solo se aplicará en caso de que no sea posible cumplir con los plazos normales del sistema de contratación pública. Mediante una publicación en sus redes sociales, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, confirmó su renuncia al cargo por razones de índole familiar. Se mantendrá en funciones hasta el 3 de julio para realizar una transición. Indica que esto fue acordado con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Prado fue designado ministro de Producción el 24 de mayo de 2021, día de la posesión de Guillermo Lasso. También se conoció que mediante decretos presidenciales el primer mandatario decidió cambiar a los gobernadores de las provincias de Loja, Napo, Orellana y Bolívar, así como a los gerentes de las autoridades portuarias de Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. En otros temas, grupos militares custodian y controlan el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Así, la nueva administración intenta pacificar esa casa de salud, foco de denuncias y de corrupción, donde se investiga la muerte de una exdirectora en marzo. Bessie Granje entrevistó al gerente actual. En el hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social, unos 10 militares armados controlan el ingreso del personal. Otros recorren los pasillos y también los exteriores de esta casa de salud en Guayaquil. Es la seguridad que se aplica desde el pasado 14 de abril, cuando el capitán de navío en servicio pasivo Mac Mera asumió la gerencia. Más que nada para mejorar esa percepción de seguridad aquí al interior. Cuando nosotros recién nos hicimos cargo, sí existía un cierto temor, pero ese temor hemos logrado poco a poco aplacarlo con la presencia especialmente de operativos militares, ¿no? Que no le afecta nada, ha creado un mejor ambiente de trabajo. Luego de más de 2 meses en el cargo, el funcionario acepta dar una entrevista en exclusiva a un medio de comunicación para hablar sobre los problemas de este hospital, donde según autoridades del IES, mafias estarían detrás de los procesos de contratación de fármacos e insumos, que incluso habrían causado la muerte de Natalie López, quien fue asesinada el pasado 28 de marzo por 2 sicarios, cuando ocupaba la dirección financiera. Esto derivó en la renuncia de casi 30 trabajadores, detalla el gerente. Recién tenemos un mes, ¿no?, de que hemos completado con la Coordinación General Administrativa, jefes de mantenimiento, personas claves que lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente se oponían a venir a trabajar al Teodoro. Pero, ¿qué pasó con las mafias mencionadas por las máximas autoridades del IES y las investigaciones de corrupción en curso? Mire, yo de las mafias, no es mi competencia determinar cuáles son las mafias. Sin embargo, yo entiendo y conozco que la Fiscalía continúa con su trabajo como entidad competente. El gerente detalla que actualmente el Teodoro Maldonado Carbo tiene un stock de fármacos del 85% y reconoce que tienen dificultad para comprar insumos, porque las empresas que participan en los procesos de contratación quieren cobrar más caro a este centro del Seguro Social por un ítem que cuesta mucho menos en otro, por lo que varios procesos han sido dados de baja.
La Policía Nacional ha pagado hasta $250.000 por un policía reintegrado vía orden judicial. Desde 2020 hay 286 agentes que ganaron acciones para su reincorporación, lo que fue analizado por el Consejo de Generales, como informa Fabiola Santana. Las decisiones judiciales que ordenaron la reincorporación de 286 policías desde 2020 generó la preocupación del Consejo de Generales. Afirman que hay casos por robo y droga. Además, en algunos se ordena el pago de los salarios y otros beneficios que dejaron de percibir los uniformados por mala conducta. En 2022, solo en 2 casos, el Estado pagó cerca de $500,000, $240,000 a un policía que fue separado en 2014 y $206,000 a otro que salió en 2010 y fue reintegrado 12 años después. La institución aún revisa las resoluciones para conocer en total a cuántos y qué montos se deberá pagar por sueldos que dejaron de percibir. Algunos administradores de justicia no están actuando acorde al esfuerzo en contra de la corrupción, en contra de esta iniciativa de mejorar las condiciones de confianza de los servidores policiales. Las órdenes judiciales piden que se reconozcan los ascensos, logros que otros policías se ganaron mediante un curso que incluyó clases presenciales, una evaluación de las notas anteriores y una nota de concepto del Consejo de Generales. Ascensos que no cumplen los requisitos, de personas que no cumplen los requisitos. Claramente están tomando decisiones administrativas que no son de su competencia. Por esto, la cúpula policial anunció acciones contra los jueces y aplicará exhaustivas pruebas a los uniformados reintegrados, entre ellas las físicas y de confianza. Para ello se incorporarán 18 nuevos polígrafos y 20 nuevos agentes en la unidad de conducta que investiga a los uniformados. Se registran nuevas acciones militares entre Rusia y Ucrania. Andrea Báez tiene más información al respecto. Andrea. Así es, Juan Carlos. Un ataque ruso con misiles deja 4 muertos y más de 40 heridos en Kramatorsk, en el este de Ucrania. Los proyectiles cayeron en un restaurante y un centro comercial llenos de personas. Advertimos que hay imágenes fuertes, informa Pedro Jiménez. Uno de los cohetes cayó esta tarde en una concurrida zona comercial de Kramatorsk, que es de las pocas ciudades de la provincia de Donetsk que no está bajo control de Rusia, pero que puede resultar un objetivo clave para cualquier intento ruso de avanzar hacia el oeste y el centro del país. En el sitio el terror se apoderó de la gente. Un edificio quedó destruido. De sus tiendas y una pizzería frecuentada por residentes, periodistas y militares quedan solo escombros. Servicios de emergencia recorren la zona rescatando a personas heridas. 42 es el balance más reciente. Los muertos reportados son hasta ahora 4, entre ellos un niño de 1 año. Rusia ha negado que esté atacando objetivos civiles, pero en Kramatorsk ha ocurrido nuevamente, tanto en el sector comercial como en una zona residencial donde cayó un segundo misil. Las imágenes publicadas en redes sociales mostraban partes de algunos edificios y materiales de construcción destrozados esparcidos por el suelo. El ataque ha ocurrido en un momento de tensiones elevadas no solo en Ucrania, en medio de los anuncios de pequeños avances en la contraofensiva para recuperar territorios, sino además en Rusia, luego del levantamiento contra el ministro de Defensa, protagonizado por el líder del grupo Wagner, un ejército de mercenarios que combatía para Rusia en el este del país. Mientras tanto, en Kramatorsk, las operaciones de búsqueda y rescate se han extendido hasta la noche y la madrugada, en la misión de saber si hay más víctimas atrapadas. Más adelante les presentamos los audios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al compartir datos de documentos secretos. Y mucha atención porque también tendremos los detalles de cuáles son los 4 virus respiratorios que circulan en el ambiente por el cambio de clima y cómo protegerse. Además, ¿qué está haciendo Ecuador para levantar la tarjeta amarilla que la Unión Europea aplicó al país por la pesca ilegal? Ya se lo contamos al volver. Por el cambio de clima, 4 virus respiratorios circulan en el ambiente, principalmente en la sierra. Esto ha aumentado las consultas médicas porque incluso los síntomas del COVID han cambiado. Carla Delgado amplía esta información. Las consultas por enfermedades respiratorias se han triplicado según el Colegio de Médicos de Pichincha. Por ejemplo, en los consultorios privados de Quito hace 2 semanas se atendían 3 pacientes al día. Ahora llegan a 10. Los virus con más incidencia son influenza tipo A, el sincitial respiratorio, COVID-19 y rinovirus.
Los especialistas atribuyen este aumento de casos al cambio estacional, por lo que esperan que el número de consultas siga incrementándose durante las próximas semanas. Aseguran que muchos de los virus incluso causan neumonías, que también aumentaron. En el año 2022 se reportan 106.000. Hasta la semana 17 del 2023 se reportan 45.000 casos. Y aunque el COVID-19 ya no provoca enfermedades graves en la mayoría de casos, los síntomas han cambiado, según el epidemiólogo David Larreategui. Empezamos inicialmente, pues COVID era una enfermedad respiratoria, gripal, mucosa, que te afectaba gusto, olfato, después algo de dolor de garganta y terminabas con neumonía. Pues ahora es una enfermedad que empieza con dolor de garganta, faringitis, cambios de la voz, algo de dolor abdominal, inclusive algo de diarrea, casi no ya síntomas de fiebre ni escalofríos como teníamos anteriormente, y finalmente un malestar, un dolor de garganta muy intenso. Los especialistas recomiendan estar alerta. Advierten que la sintomatología respiratoria tiene un periodo de duración de hasta 6 días. Si no cede, se recomienda ir a un médico. Además del uso de mascarilla en caso de presentar síntomas y el cumplimiento del esquema regular de vacunación. Con el fin de garantizar la trazabilidad de la pesca y los productos acuícolas, el Ministerio de la Producción implementó un sistema. Al mismo tiempo, permite ejercer mejores controles. Este es el último paso para levantar la tarjeta amarilla que la Unión Europea aplicó sobre Ecuador por la pesca ilegal. El Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca es una plataforma que se viene implementando desde diciembre del 2020 y a la que con el tiempo se le han agregado funciones hasta convertirla en el eje de la actividad, donde todo se sistematiza en una operación, cero papeles. Fue este el cierre de la respuesta del gobierno a los requerimientos de la Unión Europea de garantizar que en el país no se desarrolla pesca ilegal. La aplicación informática que garantice la trazabilidad de los recursos acuícolas y pesqueros durante toda la cadena productiva, desde la captura en el caso de la pesca o desde la compra de la larva en el caso del camarón, hasta llegar al consumidor final. El tema de la pesca ilegal no es poca cosa. Le costó al Ecuador que la Unión Europea levantara una alerta que se conoce como tarjeta amarilla y que en caso de no ser resuelta podría cerrar los mercados europeos para los productos del mar que se exportan desde el país. Lo que quiere la Unión Europea es que garanticemos la trazabilidad, la legalidad de los productos y que, digamos, exista la menor arbitrariedad a la hora de garantizar esa trazabilidad. La visita de los integrantes de la Dirección General del Mar, entidad europea de control, está prevista para el mes de septiembre. Aún no se ha definido la fecha, pero se espera que luego de ello, las alertas que pesan sobre 2 actividades productivas, pesquería y acuacultura, que en el 2022 exportaron $9.000 millones en conjunto, se eliminen totalmente. Quito es sede de un encuentro de la Organización Mundial de Turismo que termina mañana. Participan líderes internacionales del sector que intercambian experiencias, entre las cuales cómo impulsar destinos turísticos innovadores. En el acto inaugural participó el presidente Guillermo Lasso. Además, el gobierno presentará una guía de inversiones. $3.200 bienes serán rematados en la web del Consejo de la Judicatura, entre ellos el edificio de Gama TV en Quito. También hay casas, terrenos y vehículos, como informa Luisa María Heredia. En lo que va del año, el Consejo de la Judicatura ha publicado 3.200 procesos de remate judiciales de bienes muebles e inmuebles tras la ejecución de una sentencia y como parte de un proceso legal. En el listado aparecen desde derechos y acciones de empresas hasta vehículos, terrenos y edificios. Uno de ellos es el predio en que funciona el canal incautado Gama TV, situado al norte de Quito. El bien, que tiene 4 pisos, terraza, patios y parqueaderos, consta con un avalúo de más de $6,7 millones. El remate está abierto hasta el 31 de julio. Fuentes de la actual administración de Gama TV explicaron que si bien un juez envió a remate el edificio como resultado de un proceso iniciado por una empresa de limpieza a la que el medio le debe $25.000, actualmente están en negociaciones con el acreedor que podrían concluir la próxima semana. Mientras no haya un postor para que adquiera su propiedad, usted puede negociar. A disposición de la ciudadanía hay también casas ubicadas en ciudades como Guayaquil. Para realizar los remates, el Consejo de la Judicatura cuenta con una herramienta digital. Está abierta la página para que en 24 horas pueda hacer esta
consignación de que quiere participar en el remate judicial. La página muestra la información sobre las características de los bienes, el valor y la ubicación. Ahí los interesados pueden realizar sus postulaciones. El pago se hace al contado o a plazos, vía transferencia o depósito bancario. En una unidad judicial de Quito que reemplazó los calabozos con salas de lectura, operará el sistema integrado de justicia juvenil restaurativa para garantizar la protección de adolescentes en conflicto con la ley. En Ecuador hay 400 menores retenidos. Por primera vez, una unidad judicial de Ecuador incorporará un plan piloto de atención con enfoque restaurativo en justicia juvenil. La idea es promover la armonía social, la protección y garantía de los derechos tanto para las víctimas como para los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. Llega por flagrancia, ya no va a un calabozo, va a una zona en donde tiene una cama, tiene libros, tiene espacio para que sus familiares también estén ahí, hasta que espere a que se lleve a cabo la audiencia. Esto incluso cuando se trate de delitos graves, como extorsión, robo y asesinato. Tienen que seguir el proceso y seguir esta ruta, la responsabilización, la restauración a las víctimas y también la reintegración de los adolescentes. En el 2022, 127 adolescentes fueron aprehendidos en Ecuador. Y solo durante el primer trimestre de este año, otros 17 menores llegaron a los 10 centros de adolescentes infractores ubicados a escala nacional, en los que ya 280 menores cumplían sentencia. La población total bordea a los 400 niñas, niños y adolescentes infractores. En julio, este sistema integrado de justicia juvenil, que implica la intervención de 30 profesionales de 5 entidades adscritas, empezará a operar en la unidad especializada de Pichincha, en Quito. La Unidad Judicial de Garantías Penales de Guayas ordenó que el Festival y Desfile del Orgullo Guayaquil 2023 se realice este sábado 1 de julio. Concedió una medida cautelar a favor de las organizaciones LGBTIQ+, que interpusieron la demanda ante una vulneración de derechos por parte del municipio de esa ciudad. El dictamen ordena al Cabildo y a la Intendencia General de Policía que busquen acuerdos con los organizadores del evento. Además, que el desfile se lleve a cabo acogiendo las recomendaciones sobre la ocupación de la vía pública planteadas por el municipio. El intenso calor sofoca a los residentes del sur de Estados Unidos y el norte de México con temperaturas entre 40 y 52 grados centígrados. Merlis González con los detalles. Es un verano sofocante en Estados Unidos y 55 millones de personas están bajo alerta de calor. La situación es crítica en el sur del país, donde los termómetros marcan temperaturas más altas. Los estados de Arizona, Nuevo México y Luisiana han registrado 42 grados centígrados. Florida, 40. Pero el epicentro del calor está en Texas, donde han alcanzado 46 grados centígrados. Las altas temperaturas provocan una mayor demanda en el servicio eléctrico y en distintas zonas del país se han reportado apagones, pues el sistema está colapsado. Mientras tanto, las autoridades alertan del peligro de hacer actividades al aire libre en estas condiciones, pues ya se han reportado 2 fallecidos. Pero el calor abrasador no se limita a Estados Unidos. Su vecino del sur, México, también experimenta altas temperaturas. Las más fuertes se han detectado en el estado de Sonora, donde los termómetros han llegado a marcar 52 grados centígrados. Las autoridades han hecho una advertencia especial a los migrantes que transitan la zona. Piden que no se arriesguen a cruzar los pasos ilegales en estas condiciones, pues el extremo calor puede ser mortal. El humo de los incendios forestales de Canadá llega al oeste de Europa. El viento lleva a las nubes por más de 6.000 kilómetros sobre el Atlántico hacia Gran Bretaña, Portugal, España, Francia y Noruega. Canadá experimenta una temporada de sequía récord que agrava la situación de los fuegos en los bosques. Según un informe del Centro Interinstitucional de Incendios Forestales, hay 465 focos activos en todo el país. De ellos, 213 están fuera de control. Y los expertos aseguran que una fuerte corriente de viento denominada jet stream está trasladando el humo hacia Europa. A principios de junio llegó a Noruega y ahora las nubes han empezado a cubrir parte de la península ibérica, las islas británicas y el noroeste de Francia.
Esta foto muestra un inusual amanecer registrado hoy martes en Madrid, con el sol anaranjado y velado por el humo que llegó desde Canadá. La actividad de los incendios forestales en ese país suele alcanzar un punto máximo de junio a agosto, por lo que aún resta más de la mitad de la temporada. Las llamas han consumido en total 7 millones de hectáreas de bosque, lo que convierte esta cifra en la más alta desde 1983. En Francia se reportaron disturbios en la comuna de Nanterre tras la muerte de un adolescente a manos de la policía. El joven de 17 años fue detenido en un punto de control, pero intentó darse a la fuga y uno de los agentes le disparó. Pese a los primeros auxilios, murió en el lugar, desatando una ola de indignación. El caso está bajo investigación. En Australia, una ballena jorobada acompañó por varios minutos a un deportista que paseaba en kayak en las inmediaciones de la playa Bondi de Sydney. La imagen fue captada por el camarógrafo y fotógrafo Jason Iglenden, que suele grabar estas escenas con un dron. Sobre esta experiencia dijo que la interacción entre humanos y la vida marina recuerda la necesidad de apreciar, respetar y coexistir con los océanos. Un fabricante de automóviles en China presentó su primer modelo de carro volador. Se trata de un innovador auto que puede realizar viajes aéreos y terrestres con un diseño doble que fusiona un dron con un auto. El chasis traslada por tierra una cápsula que puede separarse de la base y despegar utilizando hélices. Las ruedas se conducen de manera remota y están programadas para estacionarse automáticamente. Este carro volador puede alcanzar hasta 18 metros de altura y tiene la capacidad de completar un vuelo de manera segura aun cuando se quede sin baterías. Por ahora el fabricante no ha precisado a qué precio será vendido ni cuándo iniciará su producción. Más adelante en Televistazo, balacera en el centro de Guayaquil por asaltar a una mujer que había retirado dinero del banco. Los detalles luego de la pausa. Sigan en sintonía de Cuavisa. Un delincuente fue abatido y otro resultó herido tras una balacera en el centro de Guayaquil cuando le robaron a una mujer que había sacado dinero de un banco. Estefanía Arias con este y otro hecho delictivo. El cuerpo de uno de los delincuentes quedó en la esquina de las calles 10 de Agosto y García Avilés, centro de Guayaquil. Según la policía, 2 hombres venían en una moto siguiendo a una mujer que había sacado dinero en una agencia bancaria del sector La Alborada, en el norte. La interceptaron y se le llevaron el dinero. La víctima dio alerta a la policía. Inmediatamente nuestras unidades, tanto del eje preventivo de inteligencia y de investigaciones, proceden a localizar a estos 2 ciudadanos y es en ese momento donde uno de estos ciudadanos procede a apuntar a nuestros servidores policiales con un arma de fuego. Nuestros agentes policiales hacen uso legítimo de la defensa y proceden a abatir a uno de estos antisociales. Gómez agregó que fueron 4 agentes que reaccionaron ante este hecho. Unos estaban vestidos de civil. Decenas de comerciantes de esta zona están atemorizados. Yo lo que hice fue meterme al local porque no sabía de qué se trataba, pero sé que era bala, no 10 tiros tal vez. Pocas horas después, moradores de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, alertaron a la policía de un hombre baleado. La víctima de 30 años quedó en la calzada. En el lugar, la autoridad encontró 6 restos de balas y dijo que el hombre tenía 2 antecedentes penales. Según moradores, no lo conocen, no identifican que sea de aquí del barrio. Posiblemente podríamos aducir de que se trataría de un ajuste de cuentas. Agregó que la poca colaboración de los habitantes no permitió esclarecer cómo ocurrió esta muerte violenta, por lo que el caso sigue en investigación. La construcción de un polideportivo y una vía de segundo orden que ejecutaba la Prefectura de Los Ríos fueron paralizadas por extorsiones. Los contratistas abandonaron la zona por temor. El reporte de Odette Camacho. Quevedo es el cantón más peligroso de Los Ríos, según la Policía Nacional. Esto se ha visto reflejado en la paralización de 2 obras que ejecutaba la prefectura.
La construcción del Polideportivo Ciudad Quevedo fue frenada hace 24 días, cuando faltaba el 20% de la obra. Una banda criminal exigió $69,000 a la contratista para dejarla concluir. Y como siempre, yo les he dicho a los constructores, ustedes no ofrezcan dinero, no traten de dejarse intimidar por esta situación, porque si yo permito en una obra, van a querer hacerlo en todas. Otra obra paralizada por las bandas es la carretera El Guineo-San Carlos, una vía de segundo orden ubicada entre los cantones Ventanas y Quevedo. Al encargado de la construcción lo secuestraron y le robaron una camioneta. Además, le habrían pedido un pago mensual de $5,000 para dejarlos concluir la obra, que solo llegó al 40% de avance. En el tema de Guineo, San Carlos, ni la policía quiso entrar a ver qué sucedía. Ellos han pedido que esa obra ya suspenderlas o llegar a un mutuo acuerdo para no seguir desarrollando esa vía. La policía pide a los afectados denunciar estos hechos para poder activar la unidad antisecuestro y extorsión. Parece que han aprovechado estas personas lugares y momentos en donde la presencia policial no estuvo en un 100%. Tanto en la obra del Polideportivo como en la vía El Guineo-San Carlos, no hay una fecha para que se retomen los trabajos. Productores de banano de Guayas, El Oro y Los Ríos se preparan para el fenómeno del Niño. Financian obras para intentar proteger sus plantaciones, como reporta Diego Cuenca. Esa maquinaria repara una calle de 15 kilómetros en una finca exportadora de una zona rural del cantón Yaguachi, en Guayas. Los productores bananeros financian estas obras para estar preparados cuando llegue el fenómeno del Niño. Ellos quieren evitar que se afecte el traslado de los trabajadores y la salida de la fruta hacia los puertos marítimos. Así lo explica el presidente de la Cámara de Agricultura de la Costa. Y no podemos dormirnos y permitir que el invierno nos coja desprevenidos. Entre las construcciones básicas que están haciendo, hay muros de contención para evitar que el agua ingrese a las plantaciones. Además, limpian canales de riego y drenaje, obras que al menos 1,000 productores de banano han podido ejecutar, pero otros 5,000 pequeños agricultores de esa zona no pueden hacerlo por falta de recursos. Así explica el presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador. Fundamentalmente lo que es muros y reconstrucción de zanjas, desembanque de zanjas y construcción de zanjas nuevas también, y mantenimiento de motores o compra de motores nuevos de succión que obviamente van a hacer falta. Nosotros creemos que debe haber un presupuesto entre $2,500 y $3,000 por hectárea para hacer esta inversión. La medida también busca proteger empleos directos e indirectos. 1 millón de familias de la costa que dependen de la exportación del banano. Por eso la mayoría de construcciones se hacen en El Oro, Guayas y Los Ríos, las zonas bajas más vulnerables a inundaciones. Ya se puede viajar de forma directa entre Panamá y Manta. Al volver les contaremos a cuántos pasajeros beneficiaría esta ruta. Manta retomó su conexión aérea internacional. Este martes recibió el primer vuelo desde Panamá, que tendrá 3 frecuencias semanales. Sin embargo, aún no se superan las trabas para el abastecimiento de combustible a las aeronaves. Con un arco de agua fue recibido un vuelo internacional que volvió a aterrizar en Manta luego de 7 años. Fue el Boeing 737-700 de la aerolínea Copa, que llegó al aeropuerto Eloy Alfaro desde Panamá con 107 pasajeros. Esta nueva ruta directa operará con 3 frecuencias semanales, los días martes, viernes y domingo, y espera movilizar 1.500 pasajeros al mes. Que conecta Manta con más de 78 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Además, espera dinamizar el turismo y generar más ingresos en Manta. Pero no es la única interconexión. El próximo 2 de julio, la aerolínea Bianca abrirá la ruta Manta-Galápagos con 2 frecuencias semanales, los días miércoles y domingo. 3.000 asientos estarán disponibles al mes. Pero aunque los vuelos se han retomado, la traba para el suministro de combustible
Para las aeronaves no se supera. Aviación Civil firmó un contrato de comodato para que Petroecuador dé mantenimiento a los tanques de almacenamiento de combustible. Sin embargo, los trabajos han tardado y no están listos. Aviación Civil ha sido clara, la provisión del combustible es competencia de Petroecuador. Pero entonces, ¿cómo se abastecerán los aviones? Se ven en la necesidad de hacerlo provisionalmente con los tanques de la Escuela Naval de Manta, pues los trabajos de reparación aún tardarían 3 semanas más. Hay suficiente combustible para atender al avión y las 3 frecuencias que tiene Copa. Aviación Civil recorrió este martes la zona de recepción, almacenamiento y despacho del aeropuerto Eloy Alfaro. Aunque hay 300 proyectos emergentes que requieren de inversión para minimizar el impacto de un desastre natural, solo 3 municipios han pedido financiamiento. El Banco de Desarrollo tiene recursos para esas obras, como informa Lenín Artieda. Son 330 millones de dólares los que tiene el Banco de Desarrollo disponibles para que los gobiernos autónomos descentralizados financien proyectos de prevención de desastres. La Secretaría de Riesgos levantó 300 proyectos de obras que requieren de intervención inmediata en zonas que se catalogó como de alerta amarilla. Pero para 147 municipios de 17 provincias esa información parecería que no es muy relevante. De encauzamiento de quebradas, de muros de protección, entre otros, y de los cuales la mayoría no han sido presentados. Es decir, tenemos pocos proyectos que han sido presentados, que están siendo evaluados, solo 2 que han sido ya aprobados. 2 proyectos aprobados de 3 que se presentaron. Así están las cosas. De 300 proyectos de obras de prevención, solo 3 requerimientos, el 1%. Sin embargo, para adquisición de maquinaria, de equipo caminero, allí sí se han presentado 40 pedidos de financiamiento, pero la ley tiene algunos obstáculos y por ello se está buscando la manera de facilitar el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los GATS. Se está trabajando en la posibilidad de un decreto ejecutivo que permita que el Banco de Desarrollo financie el alquiler de maquinaria, de equipo caminero, lo cual no nos permite ahora la ley. Personal del Banco de Desarrollo mantienen reuniones con municipios y prefecturas buscando que se acceda a los créditos a fin de que se realicen las obras que minimicen el impacto del fenómeno climático. La depresión y ansiedad son las enfermedades mentales más comunes en Ecuador. Al Instituto de Neurociencias en Guayaquil han llegado 5.000 pacientes de 21 provincias solo este año. Vanessa Robles informa. Roberto tiene 38 años. Llegó de Babahoyo en Los Ríos a Guayaquil. A esta, su tercera consulta. Fue diagnosticado con depresión y recibe terapia. Estuvo a punto de perder su trabajo antes de pedir ayuda. Es una desesperación que le da, no sabemos qué hacer, correr, gritar, es una afición como que nos apretan el cuello, ¿sí? Nos falta el aire. Unas 800 personas se atienden cada mes en el Instituto de Neurociencias en Guayaquil. Los pacientes provienen de 21 provincias, principalmente Guayas, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Santa Elena y Cañar. Los diagnósticos más comunes son episodios depresivos, ansiedad, trastornos depresivos recurrentes y fobias. Estas situaciones delictivas que han ocurrido últimamente hace que el paciente tenga mucho miedo. Miedo de salir, miedo de estar en su casa, miedo de que se salga su familiar. En algunos casos, cuando son crisis demasiado intensas, síntomas psicóticos. Durante el 2022, las atenciones en este hospital referencia bordearon las 9.000 consultas, mientras que en estos 6 meses del 2023 ya suman 5.000 pacientes. Hemos contado con 3 psiquiatras infantiles que los ven. Cada psiquiatra infantil está viendo 12 casos por día. Según la Organización Mundial de la Salud, 30 de cada 100 personas sufren algún problema de salud mental en Ecuador. Las cucarachas pueden esparcir bacterias que causan asma, alergias y otras enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud. Quito identificó 100 puntos críticos y Guayaquil 50. Vanessa Robles informa. Es muy probable que la primera reacción de una persona al ver una cucaracha sea correr o pisarlas. Pero esta segunda opción genera complicaciones en la salud, según un último reporte de la OMS. Salmonela, enterococos, estafilococos,
hasta se habla de cólera o inclusive en aquellos que son asmáticos una crisis de asma. De hecho, ya se registran unos 900 enfermos con salmonelosis y otros males gastrointestinales diagnosticados solo en Guayaquil, Durán y San Borondón en lo que va del 2023. Las cucarachas son insectos con una adaptabilidad extrema que pueden sobrevivir sin alimento durante meses y recuperarse de lesiones graves, puntualizan los expertos. Temperatura, humedad e inclusive agentes químicos, es decir, podrían tener bacterias dentro de ellas, vectores, que al momento de aplastarlas se liberan. Según investigación académica, en Ecuador hay 114 especies de cucarachas distintas. La americana es la que se infiltra en los hogares, por lo que se insiste en la prevención. Mantener lo mejor limpio posible los sitios donde vivimos, sobre todo las cocinas o los baños, todos esos sitios. El municipio de Quito ha identificado unos 100 puntos críticos para intervenir en el control de estas plagas, mientras que en Guayaquil, hasta el mes pasado, se conocieron otros 50 sectores. Presidenciables. ¿Qué solución proponen a estos problemas? El nuevo gobierno deberá superar la falta de empleo. 5.5 millones de ecuatorianos actualmente no tienen un trabajo formal y buscan ingresos en labores precarias. Por ejemplo, bajos salarios, menos el salario básico unificado incluso, sin afiliación al Seguro Social además. Hernán Higuera presenta una radiografía de este problema. Solo 3 de cada 10 trabajadores en el país tienen un empleo adecuado. En Ecuador, la población económicamente activa es de 8,5 millones de personas. 5,5 millones están tratando de sobrevivir, haciendo lo que sea para generar recursos. Están en la informalidad ejerciendo actividades ajenas a su profesión, en horarios extendidos, sin afiliación ni derechos laborales, literalmente subsistiendo. El desempleo y el subempleo tienen rostros de desesperación y angustia, más ante la inesperada campaña electoral que lanza otra vez la oferta de un trabajo seguro para todos. Las mujeres son las que menos oportunidades laborales tienen. 72 de cada 100 no consiguen un trabajo adecuado. Los hombres tienen más oportunidades. 60 de cada 100 hombres consiguen trabajo no adecuado. Para los jóvenes hombres y mujeres de entre 18 y 29 años hay menos oportunidades de empleo adecuado. La posibilidad de que no consigan empleo se triplica al 9% y cuando entran al subempleo tienen condiciones precarias de contratación, según CEPAL. Bolívar, Morona Santiago y Cotopaxi tienen las poblaciones más desempleadas y subempleadas. 98.3% de sus poblaciones no tienen empleo adecuado, según las estadísticas del INEC del 2023. Coincide que desde estos puntos hay mayor número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá por pasos irregulares. En el sector rural del Ecuador las cifras empeoran. El 82% de las personas están en el subempleo. El motor de la economía ecuatoriana está en el sector privado. De cada 100 plazas de trabajo asalariado, 84 son generadas por ellos. Apenas 16 genera el sector público. En la última campaña política en la que triunfó Guillermo Lasso, se ofreció generar 2 millones de empleos adecuados en 4 años. Según el Ministerio de Trabajo, se habría logrado generar 500,000 empleos adecuados en 2 años, en el sector turístico, agropecuario y artesanal. El Código de Trabajo que rige en el país tiene 85 años de vigencia. La muerte cruzada dejó pendientes también las reformas laborales con la flexibilización de contratación que deberán ser abordadas por el próximo gobierno y la Asamblea. Este es el diagnóstico del desempleo y el subempleo, prioridad 2, en las necesidades ciudadanas. Y mañana la tercera entrega de la serie Presidenciables. ¿Qué solución proponen al problema de la educación? 38 organizaciones sociales y políticas podrían participar en la campaña por las consultas populares del Yasuní, también del Chocó Andino. El Consejo Nacional Electoral terminó el proceso de inscripción. Francisco Garcés describe cómo será la campaña. 38 organizaciones sociales y políticas ingresaron sus solicitudes al Consejo Nacional Electoral. En la consulta sobre la explotación petrolera en el Yasuní, 12 organizaciones quieren hacer campaña. 8 de ellas impulsarán el sí y 4 irán por la opción del no. Nos hemos llevado la pelea hacia los ecologistas versus los extractivistas. Y no se trata de eso.
Retomemos la pregunta que hay que plantear, que es cómo aprovechamos ese recurso natural sin afectar el patrimonio. ¿Hay cómo? Otras 14 organizaciones ingresaron solicitudes para participar, pero el CNE pidió que completen requisitos. De ellas, 3 impulsan el sí y otras 11 la opción del no. He sido parte activa inclusive de la recolección de firmas, entonces nosotros estamos abiertos a juntarnos porque esto no es un tema individual. En la consulta sobre el Chocó andino quedaron inscritas 9 organizaciones. De ellas 8 impulsan la opción por el sí para impedir la explotación minera, mientras una, la Cámara de Minería, impulsa la opción del no. 3 organizaciones tienen ingresadas también solicitudes de participación y están a la espera de la decisión del CNE. El próximo 20 de agosto, en las elecciones anticipadas, los ecuatorianos deberán votar en las 2 consultas populares. La primera define si se debe o no dejar indefinidamente bajo tierra el petróleo del Yasuní y terminar con la explotación en ese parque nacional. En la segunda, que se realizará solo en Quito, se preguntará sobre la posible explotación minera en el Chocó andino. Para las consultas populares, la campaña iniciará el 29 de julio y se extenderá hasta el 17 de agosto. Al menos 2 comunidades de la zona de influencia del Yasuní rechazan la consulta popular para prohibir la explotación petrolera porque la actividad ha dinamizado la zona, dicen. Carla Delgado informa. Para llegar al Yasuní se necesitan al menos 5 horas de viaje. 4 de ellas en estas embarcaciones que navegan sobre el río Napo. En la zona de influencia de la explotación petrolera viven 7 comunidades indígenas. Se calcula que son más de 2.500 personas. Lauro Papa, presidenta de las comunidades quichuas del cantón Aguarico, dice que están preocupados. La posibilidad de que se prohíba la actividad petrolera luego de la consulta popular sobre el Yasuní puede afectar a 160 familias que desde la llegada de la industria dinamizó la economía de la zona. Estamos trabajando con el 70% de nuestros comuneros. Prestamos servicio en el tema de catering, prestamos servicio en el tema de transporte fluvial. Ahora vamos a entrar con el tema de limpiezas de plataforma, limpieza de campos y limpieza de todo lo que es la plataforma oleoducto. El alcalde del cantón Aguarico señala que la salida de la empresa petrolera estatal frenaría acuerdos de cooperación y proyectos que ya están en marcha en temas de conectividad, agua potable, entre otros. Estaríamos hablando que en un periodo bordearíamos alrededor de 70-80 millones de impacto social en mejoras y inversión dentro del cantón, en la parte social. No son los únicos a los que les inquieta lo que pueda pasar el 20 de agosto. Los habitantes de la comunidad Cahuimeno perteneciente al pueblo Guaorani, cerca del bloque 43, dicen que han sido vigilantes de que la actividad extractiva se maneje con responsabilidad, lo que les permitió llegar a acuerdos. Plazas de trabajo como cargo relaciones comunitarias, monitoreo socioambientales, operadores choferes. Petroecuador señaló que de ganar el sí en la consulta, el Estado dejaría de percibir $1.200 millones al año. Avanza la fase de negociaciones para el financiamiento del proyecto de interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú con 500.000 voltios. El plan ya cuenta con la licencia ambiental para los trámites de licitación de la obra que iniciaría su construcción en octubre del próximo año. Adriana Bermeo con el reporte. El directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, declaró como prioridad la ejecución del proyecto de interconexión eléctrica Ecuador-Perú. La iniciativa ya cuenta con la licencia ambiental que da paso a su ejecución, que iniciará en octubre del 2024. Se trata de una autopista energética de casi 280 kilómetros de longitud, que permitirá el intercambio de energía entre los dos países. Actualmente ya lo hacemos con Colombia y eso ha generado ingresos para el país sobre los $9 millones anuales en el 2022. Esta semana hemos solicitado ya al Ministerio de Economía y Finanzas su pronunciamiento sobre la capacidad de pago de CELEC para que, de acuerdo a la programación prevista, esto es el mes de agosto, podamos firmar el contrato de crédito con el BID y el mes de septiembre con el Banco Europeo de Inversiones. Pero a más de exportar energía, también se abre la opción de importarla ante un eventual escenario de escasez, cuando no es época lluviosa en el Ecuador. De los $289 millones que requiere de inversión esta obra, el Banco Interamericano de Desarrollo financiará 125 millones y el Banco Europeo de Inversiones otros $125 millones. La diferencia será gestionada con recursos propios de la CELEC. Pero ya la contratación, las licitaciones para las obras físicas,
las líneas de transmisión, los sistemas de soporte ya serán de parte del próximo gobierno. Está previsto que el proyecto concluya en el 2027. La Corte Nacional dicta prisión preventiva y ordena la búsqueda y captura de 2 supuestos asesores del exministro de Energía Javier Vera que huyeron a Perú. La Fiscalía los vinculó como cómplices de cohecho, informa Jacqueline Rodas. 2 supuestos emisarios del exministro de Energía, Javier Vera, tienen orden de captura. El juez Luis Rivera los vinculó a la causa penal que mantiene a Vera en la cárcel por una presunta trama de venta de cargos públicos en el sector energético. Se trata de Armando Robalino y Alan Velasco, quienes, según varias versiones que constan en el proceso, se presentaban como asesores del exministro para negociar los montos. En la audiencia se les formuló cargos como cómplices del delito de cohecho. El juez les dictó prisión preventiva y ofició a Interpol para que los localicen. Según los registros migratorios, salieron del país rumbo a Perú el 25 y 28 de octubre de 2022, justo cuando se hizo público el caso, a través del audio de un cuarto implicado, quien declaró que pagó $150,000 a Vera por una coordinación zonal, luego de varios encuentros con sus emisarios en Quito, Guayaquil y Machala. Robalino y Velasco tienen prohibición de enajenar sus bienes y se congelaron sus cuentas bancarias por $80,000. En la diligencia, la Fiscalía también expuso testimonios que señalan a uno de los procesados como el recaudador y como parte de los supuestos operadores de una trama que extorsionaba a mineros ilegales, cobrándoles $5,000 por máquina en varias provincias del país. El Ministerio de Salud busca brindar atención especializada a pacientes del sector rural mediante la telemedicina. 4 hospitales ya forman parte del proyecto. Fabiola Santana informa cuáles son. Los pacientes de los hospitales de La Tacunga en Cotopaxi e Isla Isabela en Galápagos ya no tendrán que trasladarse a Quito y Guayaquil por atención especializada. Ahora podrán agendar turnos para una atención vía videoconferencia en los hospitales de Calderón y Pediátrico Vaca Ortiz en la capital y Francisco de Icaza Bustamante y Abel Gilbert en el puerto principal. Se trata del proyecto de telemedicina que es parte de la Agenda de Transformación Digital de la Salud lanzada este martes por el Ministerio de Salud y la Vicepresidencia de la República. Esperamos llegar en muchos de los hospitales que están más lejanos, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, el hospital de Taisha, los hospitales de Galápagos, en donde el acceso es más difícil. En el evento se mostró cómo se desarrolla la telemedicina. Un médico del Hospital Vaca Ortiz atendió a un menor que se encontraba en el Hospital de La Tacunga por una lesión en la rodilla. Al paciente lo acompañaba otro profesional de la salud que lo asistió. El plan prevé que hasta 2017 los 33 hospitales especializados del país se conecten con 100 básicos y con 2,000 centros de salud para brindar atención principalmente en las zonas rurales de difícil acceso. Ya hemos hecho la adquisición, por ejemplo, de 9,000 computadoras que han sido repartidas en cerca de 2,000 centros de salud. Esta agenda de transformación digital cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud. El ministerio ha utilizado, como mencionó el ministro, $11.5 millones de financiamiento del banco, y él mencionó también que vienen 20 millones del Banco Mundial. Se estima que la inversión total sea de $50 millones y se incluya la historia clínica digital que conecte la información de los hospitales del Ministerio de Salud, IES, ISFA e ISPOL con la red privada de salud. También será digitalizado el sistema de compra e inventario de medicamento e insumos básicos. Se parte y se comparte. Estas 2 marmotas prefieren no partir la mazorca y disfrutar juntas de la misma, aunque al principio hubo cierto desacuerdo. El video grabado en Austria y publicado en la cuenta de Murmielter Fotos alcanza los 89,000 likes y tiene más de 1.400.000 reproducciones. Morgan Freeman bailando como veinteañero y Tom Hanks tocando desaforadamente la percusión, otro milagro de la inteligencia artificial que los fans de esos 2 grandes del cine pueden festejar. El video es recreado en la cuenta de Junk Boxai y tiene más de 6,000 likes. ¿Quién no ha soñado
con vino que le cae del cielo? Esa fantasía se hizo realidad en la celebración del Festival del Vino en Burdeos, Francia. Hubo una exhibición con drones que recrearon una botella de vino y una copa que de a poco se va llenando. El video publicado en la cuenta de Twitter de Alerta Mundial tiene 339,000 reproducciones. Nada es imposible, sobre todo un partido de tenis en hielo con expertos jugadores en hockey. Estos dos hábiles jugadores juntaron las raquetas con los patines de hileras y se divirtieron como niños. El video colgado en YouTube en la cuenta de Olimpiadas tiene más de 1,000 likes y 21,400 vistas. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede encontrar en nuestra página web www.ecuavisa.com. Y otro hecho viral, un extranjero cambió la vida de una comunidad en Tulcán y desató una ola de solidaridad. Se trata del tiktoker Aaron Murphy, quien donó $250,000 para la construcción y mejoramiento de viviendas en un barrio. Con sus videos recibe dinero que le permiten continuar la ayuda. Yo a Aaron yo le agradezco mucho y es como si fuera una familia, es como ser un hijo. María Inés Mites no imaginó que a sus 82 años dejaría de rentar un cuarto con techo de plástico y pasaría a tener su propia casa. Un sueño que se hizo realidad gracias al tiktoker canadiense Aaron Murphy, a quien conoció en 2020 cuando inició la pandemia y formó un lazo con el barrio Nuevo Amanecer en el sur de Tulcán. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en el punto de partida. Yo empecé mi canal en 2020. Era mochilero antes. Estaba mochilando por Colombia y el primer día que crucé la frontera de Colombia a Tulcán, este día fue la pandemia. Y en este momento no había buses, no había nada, hasta hoteles. Y esta familia humilde me ayudaron a vivir con ellos. Desde este cantón de Carchi, Aaron empezó a contar en su red social las condiciones de pobreza de este barrio donde habitan 120 familias. Pasó allí 8 meses y luego empezó una campaña de donaciones hasta que este año pudo construir la vivienda de María Inés y otras 7 casas. Todo el dinero que gano de las vistas de los videos, yo ayudo a la gente, no solamente con casas, pero ayudamos con comida, con cirugías. Regalamos más que 70,000 niños un juguete el año pasado. La ayuda a este barrio se calcula en $250,000. Manuel Villota y su esposa son parte de los beneficiados. Les voy a regalar $10,000, dijo, les voy a regalar a ustedes. Pero no les voy a regalar en plata, dijo. Le voy a acomodar a su casita. A otros, como Segundo Díaz, ayudó con material para terminar de construir su casa. Me trajo el PVC, unas hojas de técnica que me faltaba, el estuco, sí, unos 20 quintales de cemento. Y a 9 obreros que trabajaron en este barrio les regaló motocicletas. Rápidos y furiosos. También a uno de los nietos de doña Inés le dio un camión. Pues ayudar a la gente a ganar dinero, ayudar a la gente. Quiero hacer un cambio para todas las generaciones. Y sus proyectos van más allá. Ha comprado una finca donde actualmente está sembrando 10,000 árboles frutales para poder combatir la desnutrición. Aaron tiene 6 millones de seguidores en TikTok, lo que le ha permitido extender ayuda a otros países. Estoy aquí ahorita en El Salvador y ahorita ya tengo que construir más casas aquí, pero ya regreso en Ecuador en unas semanas para ayudar a más gente. Dice que ayudar a otros fue también la cura para una enfermedad que padecía, el alcoholismo, y ahora espera poder seguir cambiando vidas e impulsando la solidaridad en redes sociales. Los puntos del Ecuador son los más concurridos para el avistamiento de ballenas, distribuidos en Manabí y Santa Elena. También constan en la lista el oro y esmeraldas. Luis Alfredo Zúñiga describe cómo funciona este negocio turístico. Las ballenas jorobadas ya están en las costas ecuatorianas y durante su visita regalan un espectáculo acrobático. 66 operadores turísticos promocionan esta actividad en los 5 puntos más concurridos en 4 provincias. Santa Elena cuenta con 2 sitios, entre esos Salinas, donde hay 18 embarcaciones de 6 operadoras turísticas. Los recorridos pueden incluir visitas a otros puntos como la Chocolatera. Los costos van de $20 a $40. Ahí, la temporada se inaugura el 8 de julio, pero ya se hacen paseos.
El segundo punto en Santa Elena es Allangue, donde una decena de lanchas de 4 operadoras turísticas ofrecen tours que pueden incluir la visita al islote El Pelado. Los costos van desde los $15. Solo en Santa Elena, 20.000 turistas llegaron en 2022 para el avistamiento. La segunda provincia que atrae a los visitantes es Manabí. Específicamente en Puerto López el sábado se abrió la temporada con 30 embarcaciones, de las cuales 13 llegan hasta la isla de La Plata. Los precios van de $25 a $45. El año anterior recibieron más de 40.000 turistas para el avistamiento. En El Oro el punto ideal es la isla Santa Clara, declarada Patrimonio Nacional. Hasta ahí llega una operadora turística desde Puerto Bolívar y se pueden observar a la par lobos marinos y aves. Y finalmente, en la provincia de Esmeraldas, la parroquia Azúa de Atacames también está lista. 7 operadores turísticos ofrecen paseos desde $15. Este martes se define la fecha para abrir la temporada, entre la primera y segunda semana de julio.